¿Quién eres? Un mexiquense feliz de ser mexicano y sobre todo un padre de familia orgulloso de mis hijas. ¿Ya que dices feliz? ¿Qué es la felicidad? La gran satisfacción de ver que todos los días puedes llegar a tu casa y puedes disfrutar a lo que más quieres. ¿En qué eres el mejor? Yo creo que en saber que todos los días puedes aprender cosas nuevas. ¿En qué crees que eres inhábil? Híjole, interesante porque son en muchas cosas, pero en particular yo creo en trabajar con la paciencia. ¿En eso eres inhábil? Sí, me cuesta Eres mucho impaciente. trabajo, sí, tener paciencia. ¿Y cómo lo has superado? Pues es un trabajo diario, es algo con lo que me despierto todos los días y recuerdo que el mundo no se acaba porque no sucedan las cosas como yo las quiero. ¿Qué tal, amigas y amigos? Qué gusto saludarles. Aquí andamos en un episodio más del podcast Colabora. Yo soy Oscar Glenn y como ya nos hemos encontrado en otras ocasiones, pues estamos buscando siempre temas de relevancia, de actualidad y al final de todo, conocer un poco más de un tema, conocer más a una persona y colaborar a través de ese conocimiento, pues en la toma de mejores decisiones, en la generación de proyectos, ¿por qué no? En algún tipo de rectificación se vale, la vida también está hecha de eso. Hoy estoy de este lado porque el invitado es ni más ni menos mi otrora compañero, que lo sigue siendo, pero hoy lo pusimos en el lado de los respondientes. Gilberto Sauza, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México. Mi querido Gil, hoy te toca de aquel lado. ¿Cómo estás? Muy bien, Oscar, qué gusto. La verdad es que ahora voy a sentir lo que sienten los invitados. Sí, bueno, que hemos platicado en muchas ocasiones en esta faceta, tú como líder empresarial, yo en la parte periodística netamente. Ya platicamos aquí con la gente de por qué coincidimos en esto, pero el motivo de que estemos acá es que Gil está pues a punto de cerrar un ciclo como líder empresarial de CONCAEM. Y entonces obligado es, creo, cada que cerramos ciclos en la vida, voltear atrás y decir, lo cierro y me voy satisfecho y doy vuelta a la página. O lo cierro porque el reto que asumo pues no me permite empatar con esto que me demanda en demasía. ¿Cuál es tu caso? Fíjate que como tal cerrar un ciclo, pero no solamente como presidente del Consejo de Cámaras, sino cerrar un ciclo como líder del sector empresarial. Es decir, después de casi 9 años de estar trabajando, dirigiendo o representando un sector en su totalidad, es la primera vez que voy a decir alto y me dedicaré a temas totalmente personales. Y yo creo que sí es interesante, te agradezco mucho el que hoy el episodio se trate un poquito más de acercarles cuál es el pensamiento, cuál es la forma en la que un líder empresarial cierra un ciclo y cómo inicia otro totalmente alejado del tema del liderazgo, ¿no? Porque si bien es cierto, estaré seguramente en algunos otros organismos empresariales, pero ya no es el líder, sino más bien ya eres parte de la comunidad, ya eres parte del conjunto de organizaciones o de personajes que participan en ellas, ¿no? A ver, entremos en materia, está la exposición de motivos, pero Gilberto Sauza, ¿cómo era cuando decidió incursionar en esta parte de la representación y el liderazgo empresarial? ¿Y qué tiene de diferente con el Gilberto que cierra el ciclo? Fíjate que de primera mano, muy claro, un ciudadano mexiquense, empresario, que tenía todo el interés de hacer crecer sus empresas, de generar más empleo, de generar más riqueza y de poder colaborar dentro de ese esquema de empresa con la parte que le correspondía. Nos invitan un día a formar parte de Coparmex como un socio más, pero justo en ese momento se estaba reestructurando Coparmex aquí en el Estado de México y fue muy fácil la invitación para que nos convirtiéramos también en consejeros, es decir, tenían muy pocos afiliados, nos pidieron que formáramos parte de la consejería y sucede algo que no he dicho en ningún otro lado públicamente, sí lo he dicho en otras mesas, suceden cosas, estoy hablando de hace 10 años, entonces como 12 años más o menos, aproximadamente yo tenía cerca de 28 años, entonces
con 28 años no lo vieron bien que yo fuera consejero. La mayoría rondaban los entre 50 y 60 años. ¿Demasiado joven? La respuesta fue: es muy joven como para que forme parte del consejo. Y ahí le tengo que agradecer a Agustín Albarrán, que en ese momento era presidente de Coparmex, que lo que hizo fue, en lugar de invitarme como consejero, porque para sus conceptos o para sus políticas estaba muy joven, me invita como asesor del presidente. Y pues es una figura que no existía. Entonces, pues lógicamente se genera atribuciones que nadie más había tenido. Es decir, te sentabas todos los días con el presidente, acordabas con el presidente, te tocaba asesorarlo, darle comentarios. Entonces me parece que lejos de ser una queja, el cargo que se creó, pues me parece que fue increíble, porque aprendí mis primeros días, empecé a aprender en lugar de consejero, empecé a aprender cómo se manejaba la presidencia, ¿no? Cuáles eran las responsabilidades, cuáles eran las decisiones más importantes que tenía que tomar, qué era lo que tenía que hacer. La verdad es que muy, muy interesante. Así llego con 28 años, y ya cerca de los 30 ya subo como consejero, ya me permiten, ya cumplía la edad, o por lo menos ya la experiencia de haber estado ahí. Y como consejero, muy pronto tenemos una directora, la directora pone su renuncia. No había posibilidades de pagarle a un director para poder cumplir. Esa es parte por lo que también renuncia la directora, pero no tenía un pago, una contraprestación adecuada para el gran trabajo que realizaba. Y se crea una segunda figura que no existía, que se llamaba consejero director. Entonces, sin cobro alguno, es mi primera participación de hacer una función como parte de la estructura, sin tener un costo, ¿no? Totalmente honorario. O sea, miembro y organizador además del trabajo. Exacto. Entonces ya me convierto en director. En esa parte sí me siento como pez en el agua, porque en las empresas prácticamente, aunque soy abogado y me dedicaba a litigar, a mí me tocaba administrar. Entonces muy fácil se me da el tema de administrar. Coparmex, 2 años de administración de Coparmex. Me piden, terminando el segundo año, que tome la presidencia. Entonces tomo la presidencia de Coparmex, elección generalizada. ¿Quién te pide que la tomes? El consejo en pleno. ¿Pero quién vio en ti el potencial para proponerlo al consejo? Fíjate que personajes interesantes, y sobre todo hoy políticos. Maximiliano Reyes, que lo deberás de ubicar, hasta hace unos días subsecretario de Relaciones Exteriores en este gobierno de Andrés Manuel. En ese momento él era funcionario en FEMSA. Él era parte de Relaciones Interinstitucionales de FEMSA. Él es el primero que pone sobre la mesa la posibilidad de que yo pudiera tomar la presidencia. Personajes de aquí mismo del Valle de Toluca, que seguramente conocerán, Manuel Escamilla, el propio expresidente Agustín Albarrán. Ellos son los que empiezan a hacer como el movimiento. Me empiezan a preguntar que si me sentiría cómodo tomando la presidencia, y algunos consejeros de la propia Coparmex, que habíamos formado como un grupo muy cercano. La respuesta es: después de 2 años de participar como director, asumo la presidencia. Duro en la presidencia 4 años, y ahí yo creo que empieza la parte que esa es la que me pesa, ¿sabes? La que hoy me empieza a generar la cruda, que es el tema del liderazgo empresarial, porque te empiezas a dar cuenta, uno, que tienes que estar totalmente estudiado, que no puedes abrir la boca si no tienes perfectamente definidos qué es lo que quieres lograr con esa declaración, qué es lo que quieres generar con ese proyecto, hacia dónde quieres llevar las cosas, qué consecuencias van a tener tus palabras, pero sobre todo hacia dónde quieres ir, ¿no? Y me parece que lo aprendes pues estrellándote contra la pared, ¿no? Te das cuenta que declaras algo y tiene un efecto, te das cuenta que subes un proyecto y están esperando que ese proyecto tenga los resultados que tú estás proponiendo, o por lo menos que pongas sobre la mesa qué resultados va a haber. Y empiezas a darte cuenta de algo que para todo aquel que tenga el interés de participar en organizaciones empresariales, créanme, que es lo más increíble del mundo. Te empiezas a dar cuenta que tu voz se escucha. Que en realidad eso que siempre hemos dicho, que las organizaciones empresariales deben de servir para que tu voz se escuche, justo te das cuenta que sí pasa.
¿Es vigente esto? Te lo pregunto porque pues, se ve un Poder Ejecutivo Federal muy potente en el sentido de monopolizar incluso a veces el discurso y la opinión. Él cuenta la historia y vamos, no es crítica, es estilo simplemente, pero en ese contexto, pues un líder empresarial debe ser a veces contraste, contrapeso, interlocutor, de la parte exigente o demandante. ¿Qué tanto el liderazgo empresarial hoy se mantiene en esa dimensión para hablar de tú a tú con el poder? Claro. Y sobre todo para poder decir no, señores. Yo te podría decir que tuve 3 grandes maestros que me enseñaron que la forma en la que tienes que hacer ese liderazgo o que tienes que poner esos posicionamientos frente al gobierno fueron 3. Uno, Juan Pablo Castañón, expresidente de Coparmex, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Gustavo de Hoyos, expresidente de Coparmex, y Pepe Medina Mora, hoy presidente de Coparmex, que en ese momento era cercano, era homólogo mío, él en Jalisco, yo en el Estado de México, y son 3 tipos de liderazgos totalmente diferentes para diferentes momentos. Un Juan Pablo Castañón, que la forma en la que llevaba el liderazgo empresarial era a través de posicionamientos, es decir, la prensa cada semana puesta en Coparmex para poner posicionamientos muy puntuales, pero sobre todo para reclamar o aplaudir lo que se tuviera que reclamar o se tuviera que aplaudir. Después viene Gustavo de Hoyos, que le toca la salida de Peña Nieto y la entrada de Andrés Manuel, y ahí ves un liderazgo más de contrapeso, es decir, lejos de estar buscando cómo conciliar, lejos de estar buscando cuáles son los puntos buenos de la administración, se dedicaban más a poder demostrar o para poder visibilizar los errores que estaban teniendo, más de choque, tal cual. Yo creo que es y es un perfil y no es positivo ni negativo, sino es una personalidad y una característica de tu liderazgo. Y un Pepe Medina Mora, que pues, lo han visto últimamente, es mucho más conciliador, busca cómo llegar a acuerdos mucho más generales, por decirlo de alguna forma, y ya los temas particulares ya los manejan en otras mesas, no abiertas al público, no abiertas a los medios de comunicación. Son los 3 liderazgos diferentes. La pregunta es, ¿sigue siendo vigente? Dependiendo del liderazgo. Si es un liderazgo al estilo de Gustavo de Hoyos, me parece que hoy en día no es vigente un tipo de choque, no es un tipo de liderazgo de enfrentamiento. Creo que hoy no es vigente porque tenemos un presidente de la República que lo que lo hace más fuerte visto desde sus propias opiniones es cuando hay choque, ¿no? Me parece que cuando te acercas y tratas de negociar de una forma mucho más política, creo que hay mucho mayor posicionamiento más que poniéndolo en medios de comunicación. Entonces yo te diría, ¿sí sigue siendo vigente? Sí. Eso lo aprendí con estos 3 grandes maestros con los que me tocó trabajar, con los que me tocó ser seguidor y con los que me tocó ser homólogo para salir a luchar por algunas causas, ¿no? Entonces yo te diría, sí es vigente totalmente. Y también hay que recordar algo, lo ha dicho también el presidente de la República, y yo creo que son palabras que hay que tomar en consideración, seguimos siendo un poder importante en todo el país, el sector económico. ¿Por qué un poder? Porque aquel que genera la riqueza, aquel que genera el empleo, aquel que genera junto con el gobierno las políticas públicas, porque hay que recordar, para que sean políticas públicas tienen que participar todos, claro. Tiene que participar el sector económico. Todos somos como tal un poder que no forma parte de la administración pública, pero sí de las organizaciones civiles, y me parece que sigue siendo vigente y seguimos teniendo posicionamiento y seguimos negociando en muchas mesas beneficios para nuestros colaboradores, beneficios para el sector. Muy bien. Estamos platicando con Gilberto Sousa aquí en el podcast Colabora. Hoy le toca de invitado como líder empresarial, haciendo un balance de lo que ha sido su paso como presidente de CONCAEM. Continuamos. ¿Cuál es el mayor fracaso del que más aprendiste? El mayor fracaso del que más aprendí, yo creo que la segunda empresa que formé y darme cuenta que las cosas no se hacían solas. Pues el no estudiar, el no prever el proyecto, el no analizarlo de fondo, yo creo que ese fue el primer gran fracaso de mi vida, en darme cuenta que no era infalible, que no todo lo que podía poner sobre la mesa como un proyecto productivo iba a ser fácil de desarrollar y iba a tener éxito. Yo creo que ese es el primer gran fracaso. ¿Te consideras buen líder? Me considero una persona que le gusta ejercer el liderazgo.
Eso sí me considero que me siento cómodo ejerciendo liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Es tomar sobre las manos la rienda de un proyecto, tomar sobre las manos la rienda de un grupo, el organizarlo, el poder sacar el mayor de las posibilidades, el poder sacar el mayor de los procesos o de los progresos, de un proyecto. ¿Cuál es el mejor negocio que has hecho? El mejor negocio que he hecho, yo creo que estudiar. ¿Y cuál es tu receta secreta para una negociación exitosa? Tener toda la información que puedas en las manos. Entre más información tienes, es mucho más fácil negociar. Amigas y amigos, aquí seguimos conversando con Gilberto Sousa en este episodio del podcast, revisando lo que ha sido pues, el trabajo como líder empresarial. Y bueno, todo en la vida, la historia humana tiene sus claroscuros, ¿no? Cosas que dices, me quedó mejor de lo que pensaba. Esta no me la esperaba y la conseguí. O la otra, híjole, tanto lo estoy batallando y no. O a lo mejor algo que dices, lo conseguí, pero creo que no era lo que necesitaba, ¿no? Yo empezaría en esta parte por preguntarle 3 momentos en los que tú le dijiste no a tu interlocutor gobierno, municipal, estatal o federal, que tú dijiste, esto marca mi gestión, porque se marcan por las cosas que se hacen, como por las que no se hacen. Sí, yo creo que principalmente el primer y el segundo cierre de pandemia, yo creo que marcan mi estadía como líder empresarial, particularmente en el Consejo de Cámaras. Yo creo que ahí se marca en el primer cierre. ¿Por qué? Porque momentos antes de que se anunciara el cierre, no había posibilidad de que fuera física la mesa de diálogo, sino fue por teléfono, fue en una discusión tripartita con diferentes secretarios. El gobernador también en línea. Sí. Se negoció, siendo honesto, qué sectores de la industria iban a ser esenciales. Uh-huh. Y les pongo ejemplos muy claros. Y que tampoco es responsabilidad 100% del gobierno el tener todo el conocimiento, porque para eso estábamos, ¿no? Para poderlo negociar. Uh-huh. Pero 9 de la noche recibo una llamada, por WhatsApp te está llegando ahorita la propuesta de acuerdo con el que mañana el gobernador hace los cierres, tal cual, porque aparte no podías esperarte una semana, sino todo fue como de un momento a otro, porque aparte no podías anunciarlo antes, te tenías que esperar a que llegara el boletín federal para que tú lo adecuaras. Entonces lo hacen las adecuaciones, nos lo mandan 9 de la noche, lo revisamos y la primera observación que dimos es sector automotriz forma parte de los esenciales. Pero sector automotriz no lo tienen denominado refacciones y talleres mecánicos, porque estamos hablando de industria, no de servicios. Entonces en automático nos brinca y por teléfono fue si tienes la industria automotriz como un tema esencial, también tienes que tener refaccionarias y talleres mecánicos. Entonces el momento, horas antes de que se haga el anuncio, el tener que decir, no estamos de acuerdo, a ver, paren todo porque esto va a salir mucho más perjudicial de beneficio que se puede tener. Me parece que ahí enmarca gran parte de lo que estaba haciendo, porque bien pude haber dicho, sí, claro, está muy bien y lo vamos arreglando en el camino y pues total, nadie estábamos prevenidos para esto y podemos ver y quedar bien con la administración pública, que muchas personas a lo mejor piensan que este tipo de cargo sirve para quedar bien con la administración pública y tener algún tipo de beneficios. Pues fue pararlo, discutir desde las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana hasta que quedó con los secretarios al teléfono y empezar a resolverlo, ¿no? Para que quedara de la mejor manera posible. Yo creo que esa, y el segundo punto donde también dije que no, fue a través del consejo creamos una estructura que se llaman mesas de empleabilidad, en donde están sentadas 10 empresas transnacionales y enfrente están sentados todos los organismos de nivel medio superior y superior de la Secretaría de Educación. Uh-huh. Y cuando la estructuramos, la respuesta del gobierno del Estado de México fue, pues, están perfectas esas mesas y nosotros nos apropiamos. Y la respuesta fue un no, si no suspendemos el proyecto. Uh-huh. Y la respuesta fue no porque creíamos ciegamente y lo seguimos creyendo, y es más, los resultados hoy nos lo arrojan. Tenía que ser un proyecto que emanara directamente del sector privado. Uh-huh. Las mesas se convirtieron en mesas privadas del sector, en donde las 10 empresas empezaron a subir todos sus conocimientos, todas sus necesidades, y hoy te puedo decir que tenemos una certificación a través del Conocer,
totalmente dirigida para el tema de habilidades blandas, que nació desde esas mesas y que no se pudieron haber dado si no hubieras nacido desde unas mesas del sector privado, y lo repito de igual forma. Bien pude haber dicho, sí, no pasa nada que lo tenga la Secretaría de Educación, y no lo permitimos, se quedó para el sector económico, y hoy los resultados son increíbles, ¿no? El Estado de México teniendo 2 millones de becas para poder dar estas certificaciones para jóvenes o para colaboradores en el Estado de México, creo que es algo que puede marcar también parte de lo que hicimos, ¿no? Muy bien. Gilberto, por otra parte, a ver, parte de la función del presidente, pues, hacer que el número de agremiados crezca, pese, se sienta. Y es en paralelo que cuando tú dices quiero agremiados pues de buen nivel, de más talla, ellos se van a sumar a un organismo al que le pueden exigir que pueda ser un buen vocero. ¿Tú crees que hoy se ha desarrollado adecuadamente esta función de CONCAEM, que se tiene bien claro entre los agremiados y entre la sociedad, como entre las instituciones de gobierno, lo que es el organismo empresarial que hasta hoy encabezas? ¿O hay algo en lo que tú crees que falta todavía consolidar? Yo te redondearía lo que acabas de mencionar en un tema, y se necesitan resultados. O sea, necesitas dar resultados palpables, que sean de muy fácil observación, ¿no? Y un claro ejemplo fue el tema de la inversión extranjera directa. En cerca de 2 años y medio, es decir, la última parte de mi gestión, nosotros aproximadamente generamos proyectos por 7,000 millones de dólares, en proyectos de dólares, sí, 7,000 millones de dólares, de los cerca de 30,000 millones de dólares que ingresaron durante toda la administración del gobernador. O sea, de 600,000 millones de pesos, tendríamos acá 140. Como 130 más o menos, 130,000 millones de pesos los que nosotros generamos en proyectos, y fue generados a través de una mecánica que también nació desde el seno del Consejo de Cámaras, y que es ahí donde te respondo esa parte, ¿no? Acercarte a esas organizaciones y decirle la forma en la que lo vamos a hacer son con mesas transversales. ¿Qué son mesas transversales? Una mesa, esas fueron varias reuniones con el gobernador en diferentes eventos en donde las planteé, hasta que al final, los últimos 2 años y medio, nos las otorgó tal cual como las habíamos planteado, que era donde estuviera él recibiendo las inversiones como primera entrada, a los empresarios para que escuche estas grandes inversiones de gran calado, y después una mesa en donde estuvieran el gabinete económico observando el proyecto y viendo la factibilidad de y es decir, dando instrucciones a sus directores para que se pudieran dar la llegada de estas inversiones. No es nada fuera de lo normal, sino más bien un proceso transversal en donde estuvieran sentados todos los que toman decisiones para que los proyectos pudieran llegar. Y esto lo que agilizó fue las decisiones de los empresarios, el poder de los empresarios, de los grandes consorcios inmobiliarios, de las grandes firmas que se encargan de hacer parques industriales o de atraer industria. Con ellos fue con quien nos sentamos, con quien armamos este tipo de proyectos, se llevó a cabo, y te podría decir que yo estuve sentado en 2 solamente, y en todo el demás cúmulo de proyectos se llevó solo con las organizaciones que traían estos proyectos, junto con el gabinete económico del gobernador. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esa fue la forma en la que nosotros creímos que era la mejor manera de poder interactuar, de poder dar vinculación, pero sobre todo de algo bien importante, de hacer entender que la administración pública está para servir, que la administración pública está para facilitar las cosas, y que la administración pública está para beneficiar a sus ciudadanos, o bien para poder llegar de todos los satisfactores que requieren. No se iban a pelear con su dinero, ni lo iban a poner en riesgo, ¿no? Necesitan una representatividad. A ver, te toca el tiempo también en que surge otro organismo empresarial. Digo, los hay muchos, pero al final, notoriamente, pues están en esta competencia, si se puede decir, por la atención, por la agenda. ¿Qué ganamos con eso o qué perdimos en tu perspectiva? Yo te diría que, y lo he platicado en diferentes ocasiones, yo creo que siempre el tener competencia es positivo. Yo siempre he creído que, hablemos con un tema de simbolismo, ¿no? En el tema de la empresa, si no tienes una política de libre empresa,
que es imposible que tus propias empresas crezcan. Es decir, si no tienes competencia directa, no hay posibilidades de que seas mejor, no hay posibilidades de que tengas una capacidad de mejora, una capacidad de mejora continua, ¿no? Entonces, el tener un organismo en el Estado de México que forme o que también congregue algunas otras organizaciones empresariales, ¿qué vino a hacer? A perfeccionarnos. ¿Qué vino a hacer? A que seamos cada vez más capacitados, a que tengamos resultados, que busquemos resultados mucho más inmediatos y con mayor impacto. Me parece que hoy te podría decir que el resultado después de lo sucedido es que hoy tenemos un Consejo de Cámaras y Empresariales mucho más fortalecido, con un entendimiento más claro, y tenemos que aprender a tener una comunicación diferente. Es decir, antes teníamos una comunicación solamente hacia nuestros consejeros. ¿Por qué? Porque eres el único organismo, entonces tú solamente te encargas de atender a tus consejeros. Cuando hay competencia, no solamente es comunicación interna, sino ya tienes que tener comunicación externa para cualquier otro organismo que quiera formar parte. Ya te conviertes en dos posibilidades. Entonces, tú siendo la posibilidad que tiene más tiempo, pues tenías la obligación de tener una comunicación más clara, tener proyectos ya mucho más establecidos y traer de la historia también gran parte de esa estructura, ¿no? Muy bien. Estamos platicando con Gilberto Sousa aquí en el podcast Colabora sobre este paso por el CONCAEM, que está pues, en el curso de despedirse de la misma representatividad para emprender proyectos personales. Gilberto, hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos aquí a Colabora. ¿En qué eres único? ¿Qué soy único? Pues yo creo que todos somos únicos cuando entendemos nuestra esencia, cuando entendemos que lo que hagamos va a ser totalmente diferente a lo que cualquier otra persona quiera hacer. ¿Qué es para ti el poder? ¿Qué es para mí el poder? Ese gran... ¿cómo decirlo? Ese cúmulo de situaciones, ese cúmulo de circunstancias, ese cúmulo de facilidades que tienes en las manos para poder realizar algo. ¿Qué te inspira cada día? Mis hijas. ¿Qué te hace sonreír? Ver a la gente feliz. ¿Qué te podría hacer llorar? Ver injusticias. ¿Qué has hecho ante la injusticia? Trabajar para generar ambientes y circunstancias en donde podamos poner piso parejo para los demás. ¿La política es un mal necesario? Yo no te diría que es un mal, sino más bien yo diría la política es sumamente necesaria para todos. El ejercer la política creo que es un tema necesario. Aquí estamos ya en esta tercera parte de la conversación con Gilberto Sousa en Colabora el Podcast. Gilberto, ya me dabas antes de llegar a este punto tus consideraciones sobre lo que puede ser la notoriedad y la trascendencia de este trabajo en CONCAEM, incluso el efecto de la sana competencia, porque nos acostumbra pues, a que incluso los líderes debatan, a que contrapongan sus perspectivas o sus propuestas. ¿En algún momento sientes en un ejercicio de autocrítica que te hiciste más político? Yo te diría que presidente de Coparmex no. El presidente de Coparmex era un tema totalmente práctico empresarial, es decir, resolver las situaciones de la empresa de manera inmediata. Dicho en una analogía de fútbol, eras el futbolista metido en la cancha. Cuando llego como presidente del Consejo de Cámaras y me hice totalmente político y al día siguiente me tuve que hacer político. Es decir, entiendes que ya no se resuelve la situación para una empresa, sino le resuelves la situación a todo el gremio y el sector en general. O sea, no solamente el tema industrial o solamente el tema comercial o solamente el tema de servicios, no, sino era en general empezar a tener posicionamientos y empiezas a aprender que ganas mucho más sentándote a platicar que teniendo posicionamientos más fuertes o teniendo una postura mucho más de contraste con el gobierno. Te haces político. Realmente te haces un político al día siguiente, ¿no? Me acuerdo que la primera queja fue que en mis redes sociales decía, cuando tomo la presidencia del Consejo de Cámaras, decía político. Y me decían, es que tú no eres político. Lamentablemente para muchos o beneficiosamente para muchos, al día siguiente que tomé protesta me convertí en un político del Estado de México, ¿no? Por el hecho de tender puentes, no un político partidista, porque también sabemos que el tema de la figura del político, del partido político,
no está bien vista y por eso el planteamiento de la pregunta Sí. fue así, porque para muchos dirán, ay, no, pues ya esto es mucha grilla, es mucha política. Pero eso se tiene, y lo decías antes, que traducir en resultados. Después de todo este tiempo frente a Concae, en datos duros, ¿cuál es tu legado? Punto número 1 es, les enseñamos que desde un consejo de cámaras se puede atraer inversión extranjera directa. Me parece que ese es uno de los puntos más importantes. No se había logrado, ni se había hecho en ningún otro momento y a través de ningún otro organismo en el Estado de México y demostramos que es viable. Punto 2, me parece que algo que tendrá que quedar enmarcado para el Consejo de Cámaras es el gran trabajo que se realizó durante pandemia, siendo el estado que, de acuerdo a los números que tiene el Estado de México, menos empleo perdió en porcentaje, es decir, nosotros perdimos 33,000 empleos del total de empleos que se generaron. 2, fuimos el primer estado en recuperar esos empleos, es decir, esos 33,000 se convirtieron en el primer año en una devolución de 120,000 empleos directos. Después, la segunda parte yo creo que importante es demostramos con datos duros, demostramos con hechos que las habilidades blandas son lo que hoy en día está tomando en consideración la industria, el comercio y los servicios para contratar un colaborador, algo que no nos creían. Cuando nosotros lo planteamos la primera vez sobre la mesa, dijeron, no, lo que se necesitan son más especialidades, más maestrías, más doctorados para que la gente esté más preparada y sea más fácil integrarse en el ecosistema económico, y les dijimos, sí, eso sí es importante, pero hoy resulta mucho más importante las habilidades blandas, y hoy te puedo decir que puedes revisar, tú que estás metido en los temas de comunicación, no hay una semana en donde no salga una nota donde se está hablando de habilidades blandas. Entonces yo creo que esos 3 puntos sí se quedan como un legado del Consejo de Cámaras en esta administración. Haber puesto sobre la mesa que sí es viable que un Consejo de Cámaras, que una organización empresarial pueda atraer inversión extranjera directa, que sí es viable que nosotros formemos parte de las políticas públicas para generación de empleo, y que sí es viable que nosotros pongamos sobre la mesa una nueva estructura de educación, una nueva estructura de forma en que se contratan a los colaboradores, y la más importante, una nueva forma de estructura en vinculación entre la industria, una verdadera vinculación entre la industria, la educación y las instituciones de gobierno. Suena muy bueno. Yo, porque te conozco, puedo entender muchas cosas, pero cualquiera se preguntaría, ¿en qué te benefició? ¿Qué ganaste tú en todo este tiempo? ¿Dedicaste tu vida, tu tiempo a un organismo? ¿A cambio de qué? Les voy a decir, esa pregunta, como las otras, no estaba planeada, pero qué increíble que me preguntes eso. Yo creo que justo cuando llegas a una organización empresarial, cuando llegas a una organización civil, la parte número 1 que entiendes es que tu voz se escucha, lo dije hace rato, y 2, que en verdad impactas, que tienes un compromiso de impactar con tus acciones, que tienes un compromiso de sí resolver situaciones para los demás. De lo contrario, no tienes nada que hacer en una organización empresarial, en una organización civil, y me parece que en números el impacto es increíble. O sea, hablar de 7,500 millones de dólares que ingresaron al Estado de México por una gestión, me parece que impacta a miles de familias en el Estado de México, y que eso no hay forma de poderte transmitir lo que genera de satisfacción por lo que hiciste. 2, yo tengo hijas, y pensar que hoy mis hijas saben y les queda claro, porque ya es un tema de la agenda, las habilidades blandas y la necesidad que esta tiene. Creo que ese impacto, igual el beneficio que yo tengo, no solamente con mis hijas, sino saber que hoy los jóvenes en el Estado de México les queda claro qué son las habilidades blandas y que las necesitan. Y 3, saber que solamente 33,000 personas perdieron empleo cuando se esperaba una catástrofe en el Estado de México, y que en menos de un año esas 33,000 personas ya tenían empleo, y otras cerca de 70,000, si no es que más, ya tenían nuevos empleos. Me parece que eso da una satisfacción mucho mayor, y esa es la gran ganancia con la que te vas, ¿no? Las satisfacciones que te dan de que sí cumpliste lo que tenías pensado, que era impactar, que sí cumpliste con lo que tenías pensado, que era dejar algo, como bien lo determinaste, y te lo agradezco, un legado desde el consejo, y es, hoy al que llega le queda claro que lo mínimo que tiene que hacer es
generación de inversión extranjera directa atracción de inversión extranjera directa para el Estado de México. Le queda claro que debe de haber un posicionamiento y una política pública de educación que emane desde el Consejo, y le queda claro que tiene una responsabilidad de que se generen más empleos todos los días. Gilberto, ¿cuál es tu porcentaje de bateo en cuanto a propuestas? Porque pues semana con semana escuchábamos o veíamos que te plantabas frente a los medios de comunicación pues para decir algo que estaba en la agenda del empresarial al que tú representabas. Y algunas cosas pues no acaban por traducirse o no se dimensionan en el grueso de la población, pero finalmente pues con este motor económico en marcha, en algún momento algo puede aterrizar. ¿Cuántas propuestas generaste? ¿Cuántas se aceptaron? ¿Cuántas no? ¿Y qué tanto te dolió? Fíjate que fueron más temas generales, o sea, tal cual como propuestas ya puntuales, esas se trabajaron y algunas salieron tal cual como queríamos, muchas otras se modificaron. Te podría decir que la única que se quedó en el tintero en tema de negociación, y ojalá para la siguiente administración lo puedan resolver muy rápido, es el tema de mejora regulatoria. El tema de hoy tener una ley inconstitucional en el Estado de México que, lejos de generar beneficios, está trabando la inversión sobre proyectos de bajo impacto. Me parece que ese es el gran arrocito negro, ¿no? Esa es la parte que me decías que tanto dolió mucho, porque hoy tenemos parados muchas inversiones de bajo impacto. ¿Qué quiere decir de bajo impacto? ¿Quiénes fallaron? Yo creo que ahí tendremos que asumir la responsabilidad todos. Gobierno estatal, legislatura y el sector económico, que al final los tres no nos pudimos poner de acuerdo en qué era lo mejor. Proyectos de parte de la legislatura en donde decían que la ley se quedara así, solamente dar beneficios alrededor. Un gobierno del Estado de México que tenía una visión todavía más profunda, el de transformar toda la legajo legal para poder hacer una nueva estructura de leyes, y un sector económico más práctico que decíamos, no, pues nada más cancela 4 o 5 artículos y con eso nosotros podemos trabajar, ¿no? Entonces, en ese ánimo de llegar a un acuerdo nos faltó tiempo. Bueno, hablo de mi administración, para mi administración faltó tiempo. Me parece que ese es el arrocito negro, ese es el que duele, ese es el que pesa, ese es el que no deja descansar tranquilamente en esta salida. Y pues no me queda más que transmitir esto que se trabajó a la siguiente administración, decirles en dónde estamos parados y cuáles son los siguientes pasos a seguir. Pero yo te puedo decir que de lo demás todo se negoció, de lo demás todo se trabajó, hubo cambios, algunas cosas sí salieron tal cual como las pedimos, algunas sí hubo cambios, pero a excepción de esa que no tuvo un avance claro, todas las demás avanzaron. Por otra parte, Gilberto, a ver, se ha hablado mucho de que el Estado de México debe ser el centro logístico del país. Y yo te he escuchado hacer algunas acotaciones en este sentido. Suena bien y hasta cómodo y conveniente decir, pues aquí tenemos una región con un potencial natural, vamos a darle. Pero debe haber una visión más allá, porque todo se acaba, la constante es el cambio y la competencia que hace que los cambios sean más acelerados. Entonces, el planteamiento tuyo, ¿cuál es respecto a esta idea del centro logístico nacional? Que creo que ya lo es, ¿no? El gobierno que está por empezar lo trae en el radar, pero vamos, no podemos tapar el sol con un dedo. Yo te diría, hoy el Estado de México es el centro logístico de este país, sí lo es. ¿Por qué lo es? Nada más hay que voltear a ver qué empresas tenemos como centros logísticos. Ejemplos, Amazon, Mercado Libre, Walmart, Diageo, que el mismo Coppel, todos estos hoy tienen sus centros logísticos desde el Estado de México. ¿Cuál es el tema? Que hoy el Estado de México, al ser el centro logístico, necesitamos dar el siguiente paso. Este era el primer paso, que ya lo dio esta administración. El segundo paso le toca a la siguiente administración. ¿Qué es el segundo paso? Generar industria alrededor de los centros logísticos, y que debe ser muy claro. ¿Por qué razón? Porque como primer gran paso es importantísimo el tener un centro logístico, llamar la atención, verificar que desde el Estado de México se puede producir lo que sea, desde el Estado de México se puede distribuir lo que sea, y desde el Estado de México tenemos mercado suficiente para que se establezca cualquier empresa. Pero ahora, ¿qué necesitamos? Que alrededor de esos centros logísticos pongamos industria. ¿Por qué razón? Los salarios que hay en los centros logísticos no son salarios ni siquiera de tamaño mediano, es decir, estamos hablando de salarios los más bajos que existen dentro de las estructuras del sector económico.
los salarios más altos son los de la industria. ¿Qué necesitamos? Poder compensar esos salarios con una posibilidad de desarrollo. Si bien es cierto, podemos tener como inicio de primer empleo en un centro logístico, está perfecto, pero tu segunda parte sería interesante que tus siguientes pasos fueran hacia la industria y tener unos salarios más altos. ¿Qué tenemos que evitar? Que dentro de 10 años estemos hablando de polos de pobreza, de focos de inseguridad por estos mismos sectores, y sí generar industria alrededor para que podamos tener empleos más altos. Un ejemplo, y me parece que para los que vivimos en el Valle de Toluca les queda muy claro, el tamaño de ingreso que se tenía en las familias en el Estado de México, en el Valle de Toluca en los años 70 y 80, no se comparan con los niveles de ingresos que hoy tenemos. Cuando se convirtió en una ciudad, pasó de ser 100% industrial a ser una ciudad de industria, comercio y servicios. Hoy tenemos per cápita menos ingreso de lo que se tenía en los años 70 y 80. ¿Por qué razón? Porque antes era meramente industrial. ¿Qué tenemos que hacer? Compensar. Me parece que parte importante ya se hizo, que es hacer un centro logístico, que es llamar la atención, que hoy el Estado de México esté en la boca de muchas grandes empresas, que esté en la mente de muchas grandes empresas, pero hoy tenemos que atraer a la industria para que pueda ser el complemento de estos centros logísticos. Muy bien. Gilberto, finalmente, por ahora, un indicador de competitividad estatal no es Osornio Guajiro. No, en realidad no, es bastante viable. Si volteamos a ver la infraestructura que tiene el Estado de México, una Universidad Autónoma del Estado de México, con un centro de investigaciones económicas dentro de la Facultad de Economía, me parece que da la base y los cimientos para poder realizar este tipo de indicador. Segundo, tenemos organizaciones empresariales con muchos años de trabajo, con muchas, ya con una estructura establecida, un IMEF, un Coparmex, un Canacintra, el mismo Canirac, que podemos generar información suficiente para montarla a este centro de investigación y poder generar un indicador de competitividad que no dependa de si es que se pagó a tiempo o no, la afiliación, si es que se pagó a tiempo o no, la medición del indicador, sino que emane desde una universidad pública, que emane desde una entidad educativa y que pueda hacer un análisis y un estudio totalmente real de lo que se está viviendo en el Estado de México. Muy bien, Gil. Cerramos con esto que mucha gente se pregunta. ¿Dejas la posición que tienes hoy en CONCAEM para irte al gobierno o porque con el gobierno no te podías entender? No, ninguna de las dos opciones. La verdad es que dejo el consejo porque me parece que se termina un ciclo, me parece que era el momento oportuno, y dos, porque los negocios personales empiezan a crecer y empiezan a demandar que después de 10 años alguien tenga que regresar a poner la cara para generar más recursos. La familia crece también, entonces habrá que trabajar mucho más. Entonces, no, ninguna de las dos. Al contrario, te podría decir que parte de la plática en el propio consejo fue que yo tenía la vinculación más cercana con esta nueva administración, cuestión que no dejaré, es decir, apoyaré a quien se quede en esta administración para darle esta vinculación. Entonces, no, el entendimiento se dio muy, muy de cerca con la nueva administración. Entonces, no. Y la segunda parte, honestamente, y a las cámaras, no tengo ningún ofrecimiento de formar parte de la nueva administración. Y lo que sí tengo es mucho trabajo pendiente aquí en la oficina. Si tuvieras la posibilidad de darle un consejo a los millones de jóvenes que viven en este estado y que a lo mejor no ven pues con meridiana claridad condiciones para desarrollar un proyecto venturoso, a lo mejor están pensando en, pues voy a buscar chamba, me colocaré en algún lugar y ahí a ver cómo me va. ¿Tú qué les aconsejarías? Yo que les aconsejaría que lo primero que tienen que hacer es sentarse y observar dónde están. Punto número 1, estás en el estado con mayor infraestructura, estás en la región con el mercado más grande, es decir, solamente el Estado de México solito tiene 8 millones de posibles clientes. Si agregas a la Ciudad de México y zona metropolitana, estás hablando de más de 20 millones de posibles clientes. 3, tienes la ubicación geográfica privilegiada. Si les digo que somos centro logístico, te queda muy claro que estás en el lugar privilegiado geográficamente hablando. Y la cuarta y más importante es la fuga de cerebros que tenemos desde el Estado de México es inmensa. ¿Qué quiere decir eso?
que hay amplias posibilidades de que tengas colaboradores de alto nivel para que tú puedas poner tu negocio y con estos colaboradores poder explotar cualquier cosa que quieras hacer. Conclusión, estás justo en el lugar preciso para que puedas hacer lo que se te venga en gana con un proyecto productivo, con un proyecto de emprendimiento. Creo que lo único que tienes que hacer es creerte que estás en un lugar privilegiado porque lo estamos, a comparación de muchos otros estados. Todavía los recursos naturales son suficientes, los servicios públicos alcanzan y te dan facilidades, la infraestructura del propio estado, todo el tema logístico, todo el tema geográfico. Me parece que lo único que tienen que hacer es estar convencidos de que el Estado de México sigue siendo un estado de grandes oportunidades. Muchas gracias, Gil. No, al contrario, muchas gracias, Oscar, y qué gusto volverlos a ver. Aquí nos estaremos encontrando nuevamente y yo espero que les haya resultado pues interesante y aleccionador, porque muchas veces vemos estos organismos empresariales como algo etéreo, me gusta esa palabra, porque es, creo que parte de lo que mueve la mente, lo que es etéreo, pero tratamos de materializarlo un poco y sobre todo poniendo en perspectiva pues hechos contundentes, y de eso se trató precisamente que le planteé a Gilberto que se pusiera de ese lado para que lo podamos exponer. Ninguna pregunta que yo le hice la conocía, o sea, yo vine a preguntar aquí lo que yo creo que de algo podía servir, así que tampoco me dijo esto sí, esto no. Y bueno, seguramente hay más preguntas que irán saliendo conforme pase el tiempo. No quise meterme al tema del análisis político del gobierno, porque bueno, de eso hemos hablado, pero lo que sí creo es que organizarse, colaborar, aprender de los que saben, de los que han tenido éxito, siempre dará algún tipo de resultado y precisamente por eso seguimos aquí. Yo soy Oscar Glenn, pásenla bien, nos vemos y nos vemos muy pronto. Gilberto Sousa completa la frase: yo nunca Traicionaría. Yo siempre Seré leal con las personas. Me gustaría dentro de 5 años recordar con mucha felicidad el paso que estoy dando. ¿Qué piensas cuando escuchas con KM? Una casa. ¿Qué hace una casa? Darte ese lugar de satisfacción, ese lugar de seguridad y ese lugar en donde tienes todos los días ganas de regresar. Un lema de vida. Llegamos a este mundo para encontrar el como sí. ¿El mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado: que las personas normales se estrellan contra la pared y no aprenden, que las personas que son exitosas se estrellan contra la pared, aprenden y no se vuelven a estrellar, y que las personas que son extraordinarias no necesitan estrellarse contra la pared, sino aprenden viendo a los demás cómo se estrellan contra la pared. Gracias, Gilberto. No, muchas gracias, Carlos.